Juristas, a la Asociación Argentina de Juristas por la invitación a la ABA. Me parece que no corresponde agradecerles porque uno es socio de la ABA, hemos participado en sus procesos electorales, a veces ganando, a veces perdiendo, ahora acompañamos la lista de unidad, así que estamos en casa. Como se nota con el currículum que leen al empezar, soy el que viene más liviano, así que voy a aprovechar un poco esa impunidad de no estar en ninguno de los poderes del Estado, de ninguna de esas cosas, para hacer algunas reflexiones desde allí. Creo que el doctor Pompa planteó bastante ampliamente todos los temas que están en discusión, con algunas posiciones que compartiremos, algunas que diferiremos, pero que de alguna manera los temas que están en discusión están ahí planteados. Él decía que lo alarmaba que solo el 13% de nuestra población confiara en el Poder Judicial. Para mí es un milagro que el 13% de la población confíe en el Poder Judicial. Claramente son aquellos que no han tenido que enfrentarlo en su vida cotidiana. Los que transitamos por él estamos curados de espanto. Él decía: no quiero que haya mañana titulares que digan anunciaron la reforma constitucional. Yo voy a aprovechar la impunidad de mi desconocimiento y recordar que desde Abogados por la Justicia Social, desde el año 2009 venimos planteando que necesitamos una reforma constitucional. Aceptamos y creemos que quizás no sean los momentos políticos estos, creíamos en el 2009 que lo eran y quizás lo hubiéramos logrado, pero bueno, está claro en la Argentina de hoy que hay algunas de las instituciones que necesitan sus modificaciones. En el panel anterior, Cacho Bruno y también el doctor Arias Duval nos hablaban del Consejo de la Magistratura. Creo que a 25 años de la implementación del Consejo de la Magistratura debemos reconocer que fracasó. El Consejo de la Magistratura fue un gran fracaso en la Argentina. Fue uno de los intentos, siempre decimos, el Poder Judicial ha sido el que menos se ha modificado en la transición democrática. Uno de esos intentos de modificación fue el Consejo de la Magistratura y demostró que expropiarle a los órganos políticos el control del Poder Judicial y entregárselo a un organismo que por su forma legal de articulación no constitucional se transformó en la representación de la corporación de jueces y abogados, lo que ha hecho es perjudicar la administración de justicia y conformar una élite en el Poder Judicial de autoprotección que nos ha dejado a los ciudadanos y al resto de los poderes a merced de la decisión del Poder Judicial y de su construcción de autoprotección de sus miembros. Incluso a los ministerios públicos, la Procuración y la Defensa. Porque el poder acumulado del Consejo de la Magistratura, aún sin tener, como dice la Constitución, la administración de los recursos del Poder Judicial, ha generado un dique de contención a cualquier intento de transformador en las formas de relación de la ciudadanía con la justicia. Y ese fue el resultado de aquel intento de modificar las reglas del Poder Judicial a través de la Constitución del 94. Pero insisto, si uno hiciera política con ideas, todo sería muy fácil de discutir y de ir avanzando. Y muchas de las cosas que decía el doctor Pompa podríamos encararlas como cosas a pensar, a imaginar. Pero la verdad es que la política las hacemos con personas y las hacemos con contextos sociales y con momentos, y no ciclamos en el vacío. Entonces hoy uno podría decir: el Consejo de la Magistratura fracasó, hay que cambiar la Constitución, hay que modificar, pero nada de todo eso sería muy realista. Entonces tenemos que empezar a pensar que el 10 de diciembre de este año va a asumir un nuevo gobierno y se va a encontrar con este Poder Judicial. Y lo que tenemos que empezar a discutir los operadores del derecho es qué vamos a hacer con este Poder Judicial. No con el Poder Judicial que nos gustaría, no con el Poder Judicial que dicen los libros, con el Poder Judicial que existe y con las formas de distribución de poder que hoy existen en la Argentina. Y yo creo que para eso lo primero que tenemos que hacer es pensar un poquito qué nos pasó. ¿Qué pasó en los ciclos anteriores de gobiernos populares que hicieron que en la transición democrática el Poder Judicial fuera el menos democratizado, pero que a su vez los intentos
de transformación hayan generado un abroquelamiento y casi, diría yo, la única casta que tenemos en nuestra sociedad, ¿no? Digo, si nosotros no somos capaces de balancear lo que nos pasó, va a ser muy difícil pensar cómo vamos a encarar lo que viene. Y yo la verdad que en los días previos a esta charla estuve tratando de imaginarme cómo uno puede relatar la relación de el último ciclo de gobierno popular que tuvimos, 2003-2015, con la administración de justicia, con los poderes involucrados, y la verdad que no es lineal, y la verdad que tuvo idas y vueltas, y que fuimos por cosas, por caminos sinuosos. Ayer charlábamos con una compañera y yo decía, y perdónenme, sé que es una falta de respeto impresionante, pero uno incluso podría hacer un parangón entre la relación del gobierno popular con la administración de justicia y sus órganos al proceso de transición democrática y la relación de la Argentina en general con los derechos humanos. Y uno podría pensar que aquel juicio político inicial a la mayoría automática de la Corte se parece mucho a la causa 13, y que aquel intento del primer ministro de Justicia, Gustavo Vélez, de disolver el fuero federal en la justicia ordinaria, propuesta que hoy se planteó también en esta mesa y que a uno la ve con bastante buenos ojos, y que le costara el cargo, se parece mucho al proceso de Semana Santa saliendo con un punto final y una obediencia debida, y que después vino un proceso de negociación, ¿no?, entre el gobierno popular y las estructuras del Poder Judicial, que iban acumulando en ese proceso de negociación cada vez más poder sobre los poderes políticos del Estado también, y que ese proceso de negociación por distintas causas llega un momento de explosión. Podemos encontrar algún hito en la conferencia de Vudú, podemos encontrar a partir de ahí un desarrollo medio acelerado de algunas ideas que desembocan en el paquete de leyes de democratización de la justicia del 2013, que el Poder Judicial reputa inconstitucional, ¿no? Digamos, donde uno genera una cantidad de cuerpos normativos resueltos por los órganos políticos de representación popular para controlar a un poder del Estado, y ese poder del Estado dice: a mí no se me aplica, ¿no? Digo, que tiene que ver con la llegada de Alejandra a la Procuración General de la Nación y los aires nuevos que eso generaron, aún con una cantidad de años de gobierno popular que había designado al procurador anterior. Y sin embargo, al menos para quienes litigamos, hubo una bocanada de transformación y de renovación en ese momento. Digo, hubo distintos momentos y hubo distintas reacciones del otro lado, y la verdad es que fuimos trabajando un poco con lo que había, un poco a los conchazos, pero fuimos encontrando algunos caminos con distintos resultados. Y el final de ese camino fue una guerra abierta. Y la verdad que en la guerra abierta, está bien, no era solo con el Poder Judicial, no era solo Comodoro Pi, estaban los medios, estaban los intereses económicos, había una cantidad de actores que participaban de esa guerra abierta, pero en esa guerra abierta el pueblo argentino perdió. Entonces, lo que tenemos que pensar es cómo vamos a hacer para, a partir del 10 de diciembre de este año, o no entrar en una guerra abierta, o solo entrar si saber que ganamos. Porque no tiene mucho sentido pararnos en la puerta de Comodoro Pi 2012 el 10 de diciembre a gritar son todos malos y que 4 días después tengamos todos los funcionarios presos. La verdad que no parece razonable. Entonces tenemos que empezar a pensar desde ahí cómo vamos a reconstruir una relación entre los poderes políticos, la representación popular y la administración de justicia en la Argentina. Yo soy un convencido de que parte de esa solución pasa por retirar a la política de Comodoro Pi. A mí no me gusta la idea del Ministerio de la Venganza porque hasta estéticamente no me gusta, pero además creo que no es inteligente. Creo que tenemos que dejar de transitar la discusión de las políticas públicas por los tribunales. Las políticas públicas deben discutirse en el Congreso y en los ministerios, y dejar los tribunales
para la administración de justicia. Si hay delito, por supuesto, que se vaya a Comodoro Pi, pero no discutamos, no vayamos el 11 de diciembre con un pliego de nombres a pedirle al bonadío de turno, que ya no será Claudio, será algún otro con otro apellido, bueno, ahora le toca a todos estos. Porque si hacemos eso, lo único que hacemos es profundizar un poder sobre el conjunto de la representación popular. Hay que retirar la política de Comodoro Pi, hay que ir licuando ese poder. El camino de disolver el fuero federal en la justicia ordinaria parece un camino interesante, 10 salas, centenares de jueces, cambiar esa composición parece un camino interesante. No está claro que tengamos la fuerza para hacerlo. Insisto, en el año 2004 se llevó puesto un ministro de justicia. ¿No? Belli dijo, vamos a disolver, ¿qué él quería? Disolver el fuero federal y unificar las 5 fuerzas de seguridad federales, en ese momento eran 4, ¿no? Porque la Policía de Seguridad Aeroportuaria no existía, unificar las 4 fuerzas de seguridad federales en una fuerza de seguridad urbana y una fuerza de investigación que se le entregaba a la Procuración. Bueno, eso alcanzó para que tenga que irse. Entonces, vamos a poder cambiar esa estructura perjudicial. No está claro, al menos no está claro lo que vamos a hacer en los primeros años. Pero sí tenemos que ir encontrando la forma de que deje de discutirse la política en sí. Creo que tenemos que encontrar caminos de incentivos a la renovación, de invitar a gente a que se acoja al beneficio jubilatorio, garantizándole que eso no le va a traer ningún riesgo, garantizándole que van a poder, hay muchos de los actuales magistrados que tienen el beneficio otorgado. Bueno, démosle las garantías que necesiten para que lo hagan efectivo. Vayamos renovando, vayamos avanzando en pasar. Yo me acuerdo en el año 2003, Néstor tenía una consigna que a muchos en algún momento nos indignaba y decíamos, bueno, ¿qué quiere decir? Es muy tibia. Él decía, yo quiero ser un país normal. Vayamos tratando de avanzar a tener órganos burocráticos de administración de justicia normales, que se dediquen a su tarea, que traten causas, que no abran expedientes si no hay caso judicial, que si hay caso judicial respeten las garantías. Y eso es retirando parte del poder que tienen. Y para retirar parte del poder que tienen, gran parte de la responsabilidad es de la política. Dejar nosotros también de jugar en tribunales a resolver los problemas que no podemos resolver en otros ámbitos. Algunas veces charlamos con Elena, a mí me toca estar sentado al lado, muchas veces estamos en lados distintos del mostrador, es un fuero en el que me ha tocado litigar bastante, y la verdad es que el fuero contencioso administrativo de la ciudad en algún momento se transformó en la arena donde íbamos a discutir lo que perdíamos en la política. Y sacábamos todos del bolsillo un amparo y corríamos, teníamos el amparo escrito esperando que perder la elección en la legislatura, perdíamos y salíamos corriendo a meter el amparo. Uno tiene que ser sincero. Y la verdad es que todo eso funcionó durante un tiempito, funcionó hasta que se dieron cuenta. Y el resultado de eso fue una política consistente a lo largo de 8 años del partido de gobierno en la Ciudad de Buenos Aires para colonizar el fuero contencioso administrativo de la ciudad. Y entonces hoy no podés litigar en el fuero, no podés litigar ni cuestiones que no deberías litigar porque son cuestiones políticas, pero tampoco podés litigar lo que deberías litigar ahí, porque ese fuero ha quedado obturado a un listado de adherentes al partido de gobierno, con unas excepciones, por supuesto. Pero, entonces, me parece que el camino es empezar por hacernos cargo de que, y son los 2 últimos minutos, así que vamos a ir redondeando, por hacernos cargo de dónde estamos parados y de que las decisiones que tomamos y los caminos que tomamos tienen consecuencias en el presente. Hablamos de la vida, hablamos de los derechos, hablamos del dolor de miles y millones de personas en nuestro país. Con esa responsabilidad tenemos que pensar cómo vamos a hacer para con este Poder Judicial y con estos actores generar un escenario que nos permita avanzar en la ampliación de derechos y en la construcción de una ciudadanía más fortalecida. Ese me parece que es la tarea de la hora. No.